Éxodo capítulo 33. Vimos la vez pasada cómo el pueblo de Israel, que estaba al pie del monte Sinaí, mientras estaban esperando a que descendiera Moisés del monte, Moisés estaba hablando con el Señor. El pueblo había escuchado, antes de que Moisés subiera, había escuchado la voz de Dios directamente de una columna de fuego sobre el monte que estaba temblando, y escucharon los 10 mandamientos directamente de la boca de Dios. Ellos se asustaron mucho y dijeron: todo eso que dijo el Señor lo vamos a cumplir. Y le dijeron a Moisés: ya no queremos que Dios nos hable directamente, sino habla tú con Él y tú nos dices a nosotros lo que el Señor diga. Entonces Moisés sube a hablar con el Señor, y el Señor le instruye a Moisés diferentes cosas, entre ellas le da ciertas leyes, pero también le dice cómo tiene que construir el tabernáculo, que va a ser el templo portátil que va a tener el pueblo de Israel en su caminar en el desierto. Y le entrega al final del tiempo que está allá arriba, Moisés le entrega las tablas del pacto, que son las tablas del testimonio, unas tablas de piedra que el Señor mismo había hecho, escritas con su propio dedo, dice la palabra de Dios, en donde estaban los 10 mandamientos, el testimonio. Y cuando Moisés va a descender, el Señor le dice: desciende pronto porque tu pueblo ya se ha corrompido. En menos de 40 días el pueblo que había dicho todo eso lo vamos a hacer, le habían dicho a Aarón: queremos que nos hagas dioses que vayan delante de nosotros a la tierra prometida, porque ese Moisés no sabemos lo que le ha pasado. Y Aarón, muy tontamente, inmediatamente reacciona, parece que frenéticamente, y le dice a la gente: arránquense los zarcillos de sus oídos, todo el oro que puedan conseguir de sus joyas, y tráiganlo para acá, vamos a hacer, hizo un becerro, él mismo forjó un becerro de oro. Y la gente empezó a decir, bueno, yo pienso que la Biblia, como dice: Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Me parece que el primero que dijo eso fue Aarón. Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y lo hicieron un becerro semejante a uno de los dioses de los egipcios. Y la gente, en una forma frenética, dice que se levantaron, madrugaron para festejar. Empezaron a hacer fiesta y literalmente empezaron a hacer una orgía. Y el Señor le dice a Moisés: desciende porque tu pueblo ya se ha corrompido. Y cuando Moisés va descendiendo, a la mitad del camino del monte estaba esperándolo su siervo Josué. Y Josué le dice: parece que hay guerra, porque escucho alaridos de guerra. Y Moisés le dice: no son gritos de guerra lo que estás escuchando, son cantos de borrachos, literalmente. Y cuando desciende, Moisés no sabía lo que estaba pasando y ve a la gente desnuda, que es la palabra que literalmente usa aquí la Escritura, aunque así no se traduce. Los vio en su desnudez y en esta depravación. Tomó las tablas de la ley y las rompió. Una manera de decir: aquí se acabó el pacto que Dios acaba de hacer con ustedes. Ustedes rápidamente dijeron: todo lo que el Señor dice lo vamos a hacer, y ya quebrantaron el pacto está roto. Pero todavía había un desenfreno. Entonces Moisés le dice: ¿quién está conmigo? Y todos los de la tribu de Leví se fueron de parte de Moisés. Y Moisés le dijo: vaya cada uno con su espada y empiecen a matar a aquellas personas que son los principales, los que están activando a la gente para esta depravación. Y mataron 3,000 personas. Qué contraste, ¿no? Con el pecado, antes de recibir la ley, mueren 3,000 personas. Y cuando viene la gracia a través del Señor, que se derrama el Espíritu Santo, cuando Pedro predica en su primer mensaje, se convierte en 3,000 personas también. Pero vemos aquí entonces que se consagra la tribu de Leví, y Moisés les dice: por esto que ustedes han hecho, el Señor los ha escogido ahora para que sean ustedes los sacerdotes que van a estar sirviendo en la casa de Dios, de una forma especial. Aparte de eso que sucede, el Señor también hiere al pueblo. No sabemos ahí cuánta gente muere, porque el Señor también se encarga de herir al pueblo por esos pecados que tuvo. Y el Señor está muy airado. Cuando entramos al capítulo 33 de Éxodo, el Señor está muy airado. Y dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo y al fereceo, al heveo y al jebuseo. Ahora, este es especial, porque el Señor está diciendo: saca al pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto. Y cuando vemos nosotros que el Señor está hablando con Moisés,
antes de que Moisés descendiese del monte para ver lo que estaba haciendo el pueblo de Israel y ver el becerro de oro, le dice en el versículo 7 del capítulo 32, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. O sea, le está diciendo a Moisés, es tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto, ¿verdad? Y más adelante le dice el Señor, cuando le dice, mira, si quieres yo los voy a destruir y de ti voy a ponerte sobre una nación mejor. En el versículo 11, Moisés le dice, oró en presencia de Jehová y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto? Es como esos padres, ¿no? Que cuando se porta mal el niño, mira lo que hizo tu hijo, ¿verdad? Pero cuando metió un gol, ese es mi hijo. Entonces aquí el Señor en el versículo primero del capítulo 33 le dice a Moisés, anda y sube aquí, y tú y el pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto. Nadie lo reclama en este momento, Dice, a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Esta es una muy mala noticia, porque el Señor está diciendo ya que se quebró el pacto, yo ya no voy a ir con ustedes. Ahí nos vemos. Yo no voy a estar con ustedes, con un pueblo de dura cerviz, porque los voy a consumir. Así que Moisés, anda con tu pueblo y llévalo ahí. Voy a enviar un ángel. Y pues es una muy mala noticia. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos o sus joyas con sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, o sea, pueblo necio, rebelde. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Así que quítate, pues, ahora tus atavíos y tus joyas, para que yo sepa lo que te he de hacer. ¡Wow! Entonces el pueblo de Israel dice que se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Es un momento de luto, el pueblo está nervioso, no saben lo que va a suceder. Y el Señor va a castigar a aquellos que fueron los que incitaron a la gente, porque no era todo el pueblo, saben, una cantidad de gente siempre está formada de algunos cuantos líderes, algunos cuantos que son los que incitan a la multitud y la multitud sigue. Es impresionante cómo es la gente cuando están en multitudes. Las personas que Jesucristo había sanado, a ciegos que les había dado la vista, a sordos que les había dado el oído, mudos que estaban pudiendo hablar. Ahora estaban gritando, crucifícale, crucifícale, porque los principales de los judíos habían incitado al pueblo. No toda la gente, me imagino, pero había una gran multitud. Y aquí estaba la misma situación. Los que llegaron con Moisés a decirle, haznos dioses que vayan delante de nosotros hacia la tierra prometida, no era toda la congregación que se haya reunido, sino solamente fueron algunos de los líderes de la congregación, que fueron algunos de ellos que fueron muertos por los de la tribu de Leví. Pero el Señor todavía está airado ahora con todo el pueblo, porque en el desenfreno, todo el pueblo se desenfrenó, siguiendo a los líderes. Entonces ahora todos están de luto, esperando qué es lo que el Señor va a decir. Y Moisés dice que tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Ahora, este no es el tabernáculo donde va a estar el arca, el tabernáculo que el Señor ordenó que se construyese. Todavía no se construye aquí el tabernáculo. Algunos dicen que sí era el tabernáculo y que lo tuvieron que sacar, porque el tabernáculo normalmente estaba en el centro del campamento, y que lo tuvieron que sacar afuera del campamento, que era una representación de Dios al decir, yo ya no voy a estar entre ustedes, así que sacan el tabernáculo allá. Pero este tiene otro nombre, este es el tabernáculo de reunión. Es solamente un lugar físico, una tienda, porque todo el mundo moraba en tiendas, en donde Moisés iba a tener este encuentro personal con Dios cada vez que hablaba con él.
mientras se construía el otro tabernáculo, que más adelante lo vamos a ver que se construye. Aquí todavía no se ha construido. Y el tabernáculo que se construye va a ser un lugar para sacrificios y va a ser un lugar en donde, como dije, va a estar en el centro del campamento de Israel. Sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba al pie de la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. ¿Saben? Aquí es una cosa muy especial. El pueblo, como dije, está esperando la sentencia que Dios va a hacer. Están vistiendo probablemente ropas de silicio. Están vistiendo alguna ropa incómoda, alguna ropa no muy bonita, porque el Señor les está diciendo tienen que guardar un tipo de luto, porque voy a ver qué es lo que voy a hacer con ustedes. Y ¿saben una cosa que vemos en la Escritura nosotros? Cuando una persona que ha pecado terriblemente delante del Señor viene y se humilla delante de Dios, Dios lo recibe. El mismo Acab, el rey, ese malvado esposo de Jezabel, cuando estaba en cierto momento viendo la heredad de Nabot y la deseó, la codició para él, y fue a decirle a Nabot: oye, mira, tu heredad está al lado de la mía, ¿por qué no me la vendes? Te doy por ella el precio justo, porque me gusta mucho tu heredad. Y le dijo él: no te puedo vender mi heredad porque esa es la posesión que por ley, por la ley que así lo había establecido, que Dios nos ha dado, y no debemos de vender lo que Dios nos ha dado, cuando ya estaban en la tierra prometida. Entonces él se fue haciendo pucheros así, se fue a su palacio y se quedó allí en su cama, ¿verdad? Con cara de niño a punto de llorar. Y llega su mujer y le dice: hey, ¿por qué estás triste? ¿Qué te pasa? No sé. ¿Qué te pasa, mijito? Pues es que Nabot no me quiere vender su heredad, ¿verdad? Y le dice: oye, ¿que no eres tú el rey? Párate, alégrate, déjame ese asunto a mí. Y Jezabel, que era una terrible, malvada, adoradora de Baal, hace levantar falsos en contra de Nabot. Consigue unos testigos falsos que digan: vimos a Nabot que estaba blasfemando el nombre de Dios y estaba blasfemando aquí y blasfemando allá. Y pues el castigo para la blasfemia era la pena de muerte, tenía que ser apedreado. Entonces la ley decía eso. Cuando hubiese un testigo o dos testigos, bueno, si oía a alguien blasfemar por la boca de un solo testigo, no había nada, pero si había varias personas que lo habían visto, entonces hacían sacar a esa persona fuera del campamento y primero los testigos tomaban piedras y las aventaban y después toda la gente. Entonces los testigos dijeron: nosotros, testigos falsos. Entonces mataron a Nabot. Y luego ya llegó y le dijo: ok, levántate y toma la viña de Nabot, porque Nabot ya no vive, sino que ha muerto. Y el rey va ahí, se está paseando, y cuando se está paseando llega el profeta y le dice: el Señor dice que eres hombre muerto. Entonces él se asusta, este rey, y se viste de cilicio, tal como lo que están haciendo aquí el pueblo de Israel. Y guarda ayuno por varios días. Y el Señor le dice al profeta: ¿ya viste cómo se humilló este rey? Por cuanto se ha humillado, la sentencia que le he dado en contra de su casa no vendrá en sus días, sino en los días de su posteridad. El Señor es misericordioso, tremendamente misericordioso. Y le está ayudando a Israel, dándole un consejo: mira, humíllate delante de mí por esto que has hecho, para que yo pueda tener misericordia de ti. Y una maravilla que vamos a ver aquí del Señor es que lo que Él va a hacer no es que los va a castigar duramente, sino que los va a perdonar. Los va a perdonar, va a tener de ellos misericordia, porque se han humillado. Entonces, ¿y dónde muestra la humillación esta gente? Cuando Moisés está entrando a hablar con el Señor, ellos se postran cada vez que está hablando ahí, se postran en sus tiendas. Y el Señor está observando todo esto. Tenemos que tener confianza. Nosotros fallamos muchas veces al Señor. Muchas veces fallamos. Y el enemigo siempre va a decir: esta ya fue la última. Uy, ya no tienes remedio. Pero si nos humillamos y nos quebrantamos, y realmente decimos: Señor, yo quiero salir de esto. Yo quiero ya, nunca más volver a hacer esto que he hecho, que te ofende a ti y me daña a mí.
¿Y saben qué va a pasar? Que el Señor nos perdona, nos levanta, borrón y cuenta nueva. Porque el Señor es así, lleno de gracia. Entonces la gente está viendo esto y dice el versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Cuando dice que hablaba cara a cara, no significa que veía la cara o el rostro de Dios. Más adelante vamos a ver que Moisés le dice, quiero ver tu rostro, y el Señor le dice, no puedes ver mi rostro, porque ningún hombre puede ver mi rostro y vivir. Literalmente la palabra que está aquí es, hablaba boca a boca. O sea, el Señor a los demás profetas por visiones o por sueños, o por mensajeros, por algún ángel, por un mensajero, o por profetas. Pero en este caso, a Moisés le hablaba con una voz audible. Yo nunca he escuchado la voz así del Señor, que el Señor me hable audiblemente algo. Hay gente que dice que la ha escuchado, no sé. Es posible. Pero aquí, Moisés siempre que tenía esta comunicación con el Señor, es como cualquiera que le hablara a su compañero, tenía una conversación con él. Qué privilegio, ¿eh? Qué cosa tan tremenda de Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, mientras está hablando con él cara a cara, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Y esta frase de yo te he conocido por tu nombre, bueno, el Señor a todos nos conoce por nombres. El Señor conoce por nombres hasta las estrellas. Dice la Escritura que el Señor le ha puesto nombre a cada estrella. Yo sé que hay personas que uno puede comprar una estrella para que le pongan su nombre, pero el Señor dice, ese no es el nombre, ¿verdad? O sea que le pueden poner el nombre falso que uno quiera comprar la estrella. No compran la estrella, porque la estrella no la venden. Le venden cuando salen las cartas de astronomía, salga ahí Alejandro Alonso, esa estrellita chiquitita. ¿Para qué? Y hay gente que paga una fortuna por una cosa así, para que pongan su nombre en una estrella. Qué ridículo. Pero si conoce el Señor por nombre a las estrellas, cuánto más a Moisés. Pero aquí se refiere, es una frase que significa que el Señor está diciendo, yo tengo una relación contigo personal, por nombre, o sea, tú eres mi amigo. Es una forma de decir, tú eres mi amigo. Señor, tú me dices que me conoces por nombre y me dices que he hallado gracia delante de tus ojos. Estas dos palabras juntas quiere decir, tú dices que soy tu amigo y tu amigo de confianza. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Fíjense lo que pide aquí Moisés como un gran líder. Dice, Señor, yo lo que quiero es que me muestres tu camino. Yo quiero hacer lo que tú quieras que yo haga, Señor. Muéstrame tu camino para que te conozca yo a ti personalmente y para que seamos amigos. Y Señor, ve que esta gente es pueblo tuyo. Señor, tú me dijiste a mí que yo fuera a sacarlos de ahí. No me lo eches a mí ahora, es pueblo tuyo, ve que es pueblo tuyo. Como dije la vez pasada, a veces pareciera ver que vemos aquí a Moisés un poquito más espiritual que Dios, pero no es así. El Señor está trabajando en el corazón de Moisés para que se enamore del pueblo de Israel, como el Señor mismo ya está enamorado del pueblo de Israel. Dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. La misericordia de Dios inmediatamente. O sea, ya, mi ángel, ya no voy a enviar a mi ángel. Voy a ir contigo, mi presencia va a ir contigo para que estés bien, estés tranquilo. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Fíjense este tipo de oración intercesora de Moisés, porque el Señor ya le había dicho a Moisés, Moisés, apártate, yo los voy a destruir y a ti te voy a poner sobre otra nación. En cierta forma, yo voy a estar contigo siempre, Moisés. Pero si tú vas a estar guiando a este pueblo ahora, guíalo tú, pero yo no voy a estar allí porque yo no voy a estar en medio del pueblo. Y aquí le dice, Señor, este es pueblo tuyo, así que ahora ve con nosotros, haz este pacto nuevamente, renueva el pacto, Señor, y toma este pueblo escogido para ti, para que la gente conozca que este es tu pueblo, Señor.
Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Por cuanto eres mi amigo de confianza, Moisés, voy a hacer esto también. Entonces dijo Moisés: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Aquí Moisés, ya en éxtasis de amor, dice: Señor, yo quiero verte, Señor. Yo quiero conocerte cara a cara. Ya hemos estado hablando boca a boca, ahora quiero conocerte. Muéstrame tu gloria, Señor. Vemos este momento de intimidad, de oración exquisita de Moisés con el Señor. Qué exquisito, ¿no? Cuando estamos orando nosotros y llega un momento donde: Señor, te amo, ¿verdad? Y sentimos esa intimidad de parte de Dios. Bueno, Moisés todavía quería más. Señor, yo te quiero ver con estos ojos. Y el Señor le responde: mira, voy a pasar todo mi bien delante de ti, toda mi bondad y mi benignidad delante de tu rostro, y voy a proclamar el nombre de Jehová. Esto era interesante. Proclamar el nombre es súper interesante, porque en los nombres del Antiguo Testamento era lo que era la persona, lo que era. Por lo menos cuando nació, si algo pasó, le ponían ese nombre. A Jacob su nombre era tramposo, y era tramposo. Y el Señor dice: yo voy a proclamar mi nombre. O sea, el Señor va a decir lo que Él es. Y también dice: y voy a tener misericordia del que tenga misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Este versículo lo utiliza el apóstol Pablo para mostrarnos que es por gracia que somos salvos, porque el Señor nada bueno vio en nosotros, absolutamente, para escogernos. Nada bueno. Fue por su misericordia y por su gracia, que no debemos nosotros desperdiciar ni pisotear, mucho menos. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado, y después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Qué tremenda cosa, ¿eh? O sea, le va a decir: métete ahí en la peña, yo voy a poner mi mano y yo voy a pasar. No puedes ver mi rostro, Moisés. Es imposible. Es como querer acercarte al sol. No puedes, como hombre no puedes ver mi gloria. Y dice así: que te voy a poner ahí. Cuando yo haya pasado, vas a ver mis espaldas, o lo que quedó después de que yo ya pasé. La gloria que quedó después de que yo ya pasé. Pero cara a cara no me puedes ver. Y nosotros, es lo que vemos del Señor aquí, ¿verdad? Cuando nosotros oramos y estamos ahí, estamos viendo también esta gloria que queda una vez que el Señor ha tenido este trato con nosotros. Qué exquisito trato. Capítulo 34 de Éxodo. Aquí Moisés está orando con el Señor, está teniendo este tiempo íntimo con Dios, personal. El pueblo de Israel está esperando para ver qué es lo que va a pasar. No saben lo que está hablando Moisés con el Señor. Lo último que ellos escucharon es que el Señor les dijo: quítense sus atavíos y sus joyas, porque voy a ver lo que voy a hacer con ustedes, por cuanto el pecado que ustedes han cometido es un pecado terrible. Y Moisés había roto las tablas del pacto, haciéndoles ver al pueblo de Israel. El pacto quedó anulado. Entonces el pueblo está asustado. Dice el Señor a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Las primeras tablas, aparentemente el Señor las cortó él mismo y las escribió. Y ahora le dice a Moisés: ahora tú corta las tablas, alízalas, prepáralas, y yo voy a escribir sobre ellas lo mismo que escribí sobre las otras tablas. Ahora estamos en conjunto trabajando en esto. ¡Qué bendición! Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió de la nube, y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. Hasta ahora el pueblo de Israel no sabe nada todavía. Moisés acaba de hablar con el Señor. Yo creo que Moisés todavía no les da la nueva de lo que va a suceder, para que no se vayan a destrampar, porque voy a volver a subir con el Señor. Es que saben, el hombre, nuestra naturaleza es así. Cuando ya sabemos que Dios nos ha perdonado por algo que hemos hecho, ya estamos bien con el Señor. Ay, gracias Señor, gracias Señor. Yo no sentía que me perdonabas, pero ahora sí ya llega el momento donde el rato otra vez, ¡pum!, vuelvo a caer en la misma,
porque ya el Señor me había perdonado la primera vez. Pero bueno, aquí el pueblo de Israel está todavía en suspenso. Moisés está arriba con el Señor y dice que Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. ¿Y qué es lo que dice el Señor de sí mismo? Aquí el Señor se va a describir quién es. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová. Ahora la palabra Jehová es YH, V corta, H. Son consonantes, no tienen vocales. No se sabe la pronunciación del nombre porque no se pronunciaba. En el antiguo hebreo no se escribían las vocales para ninguna palabra. Las personas ya sabían cómo sonaba una palabra cuando la veían sin vocales, porque así la leían. La leían sin vocales y la pronunciaban sin vocales. Y como no se escribían las vocales de esta palabra, el pueblo no sabía cómo sonaba, cuál era su fonética. Es más probable que haya sido Yahvé que Jehová. Los testigos de Jehová dicen que es Jehová, pero es más probable que haya sido Yahvé que Jehová. No sabemos. Porque cuando los que estaban leyendo, leían el nombre, llegaban al nombre de Dios y en vez de leerlo nada más decían en voz muy baja el nombre, pero no lo pronunciaban. Entonces la gente no sabía cómo se pronunciaba. De cualquier forma, el Señor, cuando está con Moisés y le dice a Moisés: ve al pueblo de Israel, y Moisés le dice al Señor: ¿Y cómo te llamas? Cuando llegue yo allá me van a preguntar quién te está enviando, ¿qué les voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Y el Señor le dice: yo soy el que soy. Así que diles: yo soy, te está enviando. Es muy probable que la palabra YHVH signifique simplemente yo soy. Cuando Jesucristo fueron a arrestarlo, dice en el Evangelio de Juan, preguntaron: ¿quién es Jesús de Nazaret? Y él dijo: yo soy, y la gente cayó. Les dijo el yo soy del poder de Dios. Entonces, pasando el Señor proclamando, dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Fíjense lo primero que dice. Hay gente que dice que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios duro, es un Dios de puro juicio, enojado. El Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor y de misericordia, porque Cristo no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero el Dios del Antiguo Testamento es un Dios llena de ira en cada segundo. No es así. Es el mismo Dios. Y cuando Dios está describiendo su propio nombre, dice: yo soy, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Nuevamente, el Señor dice que es grande en misericordia y verdad, en justicia. Aunque la justicia y la misericordia se contraponen una con la otra, porque la justicia demanda castigo para el pecador, para el criminal. La misericordia pasa por alto el pecado para otorgar el perdón. ¿Y cómo el Señor se las arregló para poder ser misericordioso y justo a la vez? Aquí en su mismo nombre lo dice, porque dice también que guarda misericordia a millares, que guarda misericordia a millares. ¿Y cómo puede el Señor guardar misericordia a millares sin quebrantar su justicia? Dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Saben? La palabra perdona literalmente dice que carga con la iniquidad, la maldad y el pecado. Aún en la descripción del nombre de Dios aquí, el Señor ya estaba diciendo: yo voy a cargar con tu pecado, voy a cargar con tu iniquidad, voy a cargar con tu maldad. Y de esa forma puedo tener misericordia a millares, sin quebrantar la justicia. Qué tremenda la misericordia y la grandeza del Señor. Eso nos debe de servir para acercarnos con confianza. Hay gente que no se acerca a Dios pensando que Dios le va a dar una bofetada. Sí tenemos que tener temor y temblor cuando nos acercamos quebrantados a pedirle al Señor perdón por algo malo que hemos hecho. Está bien, eso es lo correcto, pero que ese temor reverente que tenemos no se convierta en un pavor que nos impida acercarnos a Dios. El pueblo de Israel dijo: no queremos oír la voz de Dios, y tuvieron temblor y pavor, pero ese pavor no les ayudó para guardar una vida recta delante de Dios. Inmediatamente se rebelaron. Y cada vez que el Señor los castigaba en el desierto más adelante y que traía mortandad sobre ellos, la gente se ponía a temblar. Se arrepentían inmediatamente, pero por un ratito. Era un sube y baja muy fuerte en vez de una relación constante. Moisés, por el otro lado, también tenía temor de Dios, pero se acercaba al Señor. Y cuando el Señor le decía: sube acá, yo imagino que Moisés iba temblando un poquito, subiendo al monte, que estaba temblando el monte y humeante, y también entraba con temor, pero con la confianza de
de conocer al Señor. Y luego dice aquí que guarda misericordia a millares y que perdona, y más bien que carga con la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, la persona que no se quiere arrepentir, el que es injusto, el que no quiere escuchar la voz de Dios, el que no quiere tomar lo que Dios ha provisto para su perdón, va a recibir el juicio. Miren, nuestro Dios, nuestro Salvador, que no vino a condenar al mundo, que dio su vida por nosotros, que nos ama literalmente hasta la muerte, el mismo que es nuestro abogado e intercede por nosotros con el Padre cada vez que nosotros que hemos puesto nuestra confianza en el Señor caemos, o cada vez que nosotros hacemos alguna cosa indebida, Él intercede por nosotros y nos justifica y nos hace sentar en lugares celestiales. Este mismo Jesucristo va a ser juez severo con aquellos que no toman aquello que Él ya proveyó para el perdón de los pecados. Así que por un lado dice aquí, sí, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso y cargo con la maldad, en la rebelión y el pecado y voy a hacer misericordia a millares, pero de ninguna manera voy a tener por inocente al que es malvado, aquella persona que no se arrepiente. Y luego dice algo aquí bien interesante, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué significa esto? Esto ha sido a veces interpretado equivocadamente porque hay gente que piensa, y la Biblia no habla de esto. Dice, hay que hacer un tipo de liberación especial en ciertas personas porque han heredado ya la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Así que tienes que investigar a qué se dedicaba tu padre, tu abuelo y tu bisabuelo y tu tatarabuelo. Porque hasta la tercera y cuarta generación, cuidado. A lo mejor tu bisabuelo era brujo. A lo mejor hizo un pacto con el diablo. Y ahora, a menos que tú seas liberado de una forma especial, con un cierto ritual especial, el evangelio no te va a hacer nada. Qué ridículo es eso, porque ¿saben qué dice la Escritura? ¿Saben qué dice el Señor? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No necesitamos otra cosa. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Obviamente, si yo tengo un rencor en mi corazón contra mis padres o contra una persona que me dañó, no es que me tenga que hacer una liberación, simplemente tengo que llevarlo delante de los pies del Señor y decir, Señor, quita este odio que yo tengo porque yo te lo entrego a ti. Hay gente que hace como situaciones como si estuviesen hipnotizando, ¿verdad? Visualiza a tu padre que te maltrató, visualiza a tu abuelo que te hizo esto. Ahora grítale, dile, ahora perdónalo, abrázalo, y abrácense. Y ya salen, qué rico, ya me liberé de eso. Pero la Escritura no habla de cosas así. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Los hijos no cargan con el pecado del padre, pero visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. ¿A qué se refiere esto? Que de alguna manera los hijos sufren la consecuencia de mi actividad. Si yo soy un malvado y si yo soy un degenerado, pues mi hijo que vive conmigo en mi casa va a aprender esas cosas. Y es muy común que cuando él se case y tenga hijos, trate a sus hijos como recibió, fue lo que aprendió, es lo que él sabe hacer. Según las estadísticas, el hombre que golpea a su mujer y la maltrata, los hijos se casan y hacen lo mismo con sus mujeres. Porque eso es lo que han visto. Y a eso se refiere aquí simplemente. Por otro lado, hay consecuencias también. Si una mujer es alcohólica y mientras tiene su embarazo, puede que su hijo nazca con defectos. O si es drogadicta, el niño nace adicto. Y no es culpa del niño. Y no es que Dios le esté echando la culpa al niño por cargar el pecado del padre. Son la consecuencia natural del pecado. Por eso es que el Señor a veces llegaba a ciertos lugares y mandaba a sus siervos a decir, a este pueblo de aquí lo tienen que exterminar completamente. Aún mujeres y niños. Y uno, pero ¿por qué? Porque las mujeres están corrompidas también por la maldad que hay ahí. Y los niños también están corrompidos. Y los animales también están corrompidos, ¿verdad? Entonces, había que acabar con todo eso. Y tampoco la Biblia enseña en otra práctica que muchos hacen, que vamos a hacer un mapa de la ciudad. Y empiezan a calcular qué demonios habitaban en aquellos lugares porque se adoraban a ciertas cosas. Y van y empiezan a exorcizar esos lugares para que los demonios se vayan y puedan predicar el evangelio, porque si predican el evangelio solo así, no entra. ¡Wow! Entonces el evangelio no tiene el poder que la Biblia clama que tiene. Entonces donde abundó el pecado no sobreabunda la gracia. Pablo se equivocó. Lo que pasa es que hay que llegar a echar fuera el demonio y entonces todo facilito, ya pavimentada la carretera, el Señor corre. No,
El Señor, cuando el Evangelio entra, en los lugares más terribles el Evangelio ha hecho estrago, sin que la gente llegue a tener que empezar a estar echando fuera demonios. Saben, los misioneros de antiguo nos han demostrado eso. Pero siempre hay nuevas teorías que salen, nuevas creencias, nuevas formas de hacer las cosas. Y hay gente que siempre le gusta lo nuevo, el nuevo mover de Dios. Oye, tiene sentido. El demonio está allí tomado y dice, yo de aquí soy. Y tomando versículos un tanto fuera de contexto, de ahí se toma. El apóstol Pablo, cuando fue a Éfeso, cuando fue a Corinto, no se empezó a exorcizar demonios ahí. No lo vemos eso en la Biblia. Llegó a predicar el Evangelio. Y el Evangelio, con estos lugares en donde literalmente adoraban demonios, entró perfectamente bien como la luz en las tinieblas, como la sal de la tierra. Entonces no hay necesidad de este tipo de prácticas. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Imagínense, está escuchando al Señor describiéndose a sí mismo. Y adoró y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, rebelde. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Saben, aquí Moisés se identifica con su pueblo. Él no pecó. Él no hizo nada. Pero es como Daniel cuando también está confesando el pecado de Israel y dice, hemos pecado y nos hemos apartado. Daniel no se apartó. Si hay una persona en la Escritura que vemos nosotros que jamás le vemos un pecado, el más mínimo defecto en su relación con Dios, es Daniel. Y Daniel está confesando, perdónanos, Señor, nuestro pecado. Y aquí Moisés también se une y dice, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Vemos cómo el corazón de Moisés lo cambia el Señor con esto. Se identifica con su pueblo. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¡Wow! ¡Qué promesa! Después de este momento de adoración, después de esta revelación que tiene Moisés de parte de Dios, que lo escucha proclamar su nombre, que ve un poco de la gloria de Dios, está enamoradísimo del Señor, se identifica con su pueblo y pide perdón. El Señor, en respuesta, le hace esta promesa y está reanudando el pacto. Cuando le dice, alízate unas tablas nuevas donde voy a escribir nuevamente, voy a reanudar el pacto otra vez. Ese pacto que quedó quebrantado va a volver a funcionar. Guarda lo que yo te mando, le dice el Señor, hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribarás sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores en aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas, y no te harás dioses de fundición. Nuevamente el Señor le está diciendo, escucha lo que yo te estoy diciendo, le dice a Moisés. Y cuando vayas allí, cuando entres, bueno, Moisés no va a entrar a la tierra prometida, pero este mandamiento llega a la nación de Israel. Cuando llegues ahí, no hagas alianza con nadie. Josué sabía esto, se fue con esta instrucción y para cumplirla fue. Pero cometió un error con los gabaonitas. Los gabaonitas lo engañaron, que vivían detrás de la colina, llegaron con ropas andrajosas y con un pan enmohecido y zapatos viejos. Y le dijeron a Josué, mira, nosotros venimos de tierra muy lejana. Hemos oído lo que Dios ha hecho, lo que Jehová ha hecho con ustedes. Venimos de tierra muy lejana para hacer pacto con ustedes, para que ustedes no nos destruyan. Mira, estos panes estaban frescos cuando nosotros salimos y están todos enmohecidos ahora. Estas ropas eran nuevas cuando nosotros salimos y mira cómo están ahora. Entonces los observó Josué. Josué, que estaba acostumbrado a consultar al Señor, no lo consultó en esa ocasión e hizo pacto con ellos y juró delante de Jehová que no les iba a hacer mal, sino que iba a hacer alianza con ellos.
y después descubrió que vivían detrás de la colina, en medio de la nación de Israel. Y lo que hicieron ellos fue que, como no los podían aniquilar, aunque tenían costumbres paganas, los hicieron sus siervos. Pero, como dice el Señor, y les va a decir más adelante, si las naciones que ustedes dejen allí van a ser espinas en sus costados porque los van a estar tentando. La tentación la van a tener allí todo el tiempo. Y yo los voy a probar para ver si andan en mis caminos o no. Y eso es lo que dice el Señor. Cada vez que el pueblo de Israel hacía lo malo delante de Dios, a las naciones vecinas que estaban, o de los mismos pueblos que estaban en medio de ellos, los hacía que ellos se levantaran y los sometieran. Terrible. Pero el Señor lo hacía para que el pueblo fuera castigado y se arrepintiese. Y esa era una cosa que sucedió vez tras vez, hasta que salió el pueblo de Israel de la tierra, después de que Tito, en el año 70, destruyeron Jerusalén. Y termina el versículo 17 diciendo, no te harás dioses de fundición. Nuevamente, ya se los había dicho anteriormente, ya lo habían oído directamente de la voz de Dios, pero ahora lo vuelve a recalcar, no te harás dioses de fundición. No les dura mucho esto. Cuando entran a la tierra de Israel, en el libro de los jueces, si ustedes leen el capítulo 18, 19, se estaban haciendo dioses de fundición, diciendo para que Jehová esté con nosotros. Que no escucharon que el Señor les está diciendo que no hagan esto, pero lo hacen. ¿Por qué? Porque así veían que la gente que estaba alrededor de ellos lo hacían. Se les antojaba. El Señor aquí les está proponiendo, yo voy a ser el rey de ustedes, yo los voy a gobernar y los voy a bendecir sobreabundantemente. ¿Qué pasa con ellos? Después que están un tiempo allí, en la tierra prometida, se cansan de vivir bajo el gobierno de Dios y le dicen a Samuel, queremos que nos levantes rey, porque queremos ser como las otras naciones, que vean al rey con mucha pompa y con mucha... Hoy, así queremos ser nosotros. Bueno, pues el Señor les dijo, sí, les voy a levantar rey, pero me están rechazando a mí, y el rey va a tomar lo mejor de ustedes, las mejores de sus hijos y de sus hijas, y los mejores bienes van a ser para él. Es lo que va a suceder. Después dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás 7 días, comerás pan sin levadura según te he mandado, y en el tiempo señalado en el mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido es mío, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieses, lo desnucarás o quebrantarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás, aún en el arada y en la siega descansarás. Está repitiendo aquí el Señor algunas de las leyes que ya les había dado. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega de trigo y la fiesta de la cosecha de la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor tu Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno, fíjense esta promesa del Señor, ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces al año. O sea, el Señor pide que 3 veces al año todo varón suba a adorar al Señor, y dice, y cuando se vayan de allí, estén adorando, nadie se va a meter con tu territorio, con tu terreno, nadie lo va a codiciar, ni te van a invadir, nadie. El Señor se encarga de eso. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios, y no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Que esta era una práctica de los cananeos, que según ellos decían que daba fertilidad. Y Jehová lo prohíbe el Señor. No tanto está prohibiendo que se coma leche, productos lácteos con carne, porque el mismo Abraham, cuando el Señor vino a visitarlo con los 2 ángeles, antes de que fueran los ángeles a destruir a Sodoma y Gomorra, cuando lo vio Abraham, les dijo que los iba a atender, y les preparó un becerro tierno con leche y mantequilla. Así que el Señor hubiera dicho, no, yo no voy a comer mantequilla. Si eso no hubiese sido así, pero son costumbres que ahora lo tienen en la tierra de Israel, ¿verdad? Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, y no comió pan ni bebió agua. Esto es milagroso, porque ningún hombre puede vivir tanto tiempo sin beber agua.
y escribió en las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, a Aarón y a todos los príncipes de la congregación, y volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí, y cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que él era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Yo creo que el Señor permitió esto también para que el pueblo de Israel se diera cuenta, realmente está hablando Moisés con el Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Te pedimos que grabes en nuestro corazón todos estos principios que hemos visto, Señor, y nos enamoremos de ti, Señor, como estaba enamorado Moisés de ti también. Y seamos fieles en toda tu casa, como Moisés también lo era, en nombre de Cristo Jesús. Amén.